Saludo con gusto a la senadora panista Kenia López Rabadán. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias a ti y a tu espacio en este auditorio. Kenia, se está cumpliendo un año de que iniciaste este ejercicio político semanal que has nombrado La Contramañanera, en la que respondes a los dichos del presidente en las mañaneras de Palacio Nacional. ¿Cuál es el balance de este primer año? Efectivamente, querido Guillermo, ya cumplimos un año de La Contramañanera. Qué rápido se va la vida, es impresionante. Ya tenemos 53 semanas desde el Senado de la República desmintiendo al presidente con datos de la sociedad civil organizada, de ONGs e incluso con datos de su propio gobierno. Es increíble esta predisposición terrible que se tiene desde Palacio Nacional para mentir, para ocupar los otros datos tratando de ocultar la verdad. Y nosotros desde el Senado de la República estamos haciendo un contrapeso. Si me preguntas el balance, yo te diría que es necesario justo estos espacios como La Contramañanera, en donde millones de mexicanos saben que se dice la verdad y que además se levanta la voz por algo absolutamente necesario y es exigirle al presidente que cumpla su responsabilidad como presidente de todos los mexicanos. No puede ser que desde Palacio Nacional se divida, se confronte a México, que haya una exclusión de unos y otros. Peor aún, que haya una agresión sistemática para medios de comunicación, para comunicadores, para opositores. Es necesario, pues, que se levante la voz y desde el Senado de la República, en estas contramañaneras, estamos dando, sí, los datos reales, no los otros datos, los datos reales para desmentir al presidente. En estos últimos días, el tema de la inseguridad ha cobrado importancia especial ante el asesinato de 2 sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, que llevó a la Iglesia Católica a exigir al presidente cambiar la estrategia de seguridad del gobierno y combatir seriamente a las bandas criminales. Esto derivó en un desencuentro del presidente con la Iglesia Católica y también, por cierto, con la comunidad judía, por las críticas que le hizo el publicista y comunicador Carlos Alarraqui, lo que llevó al presidente a decirle nazista y hitleriano. ¿Cuál es tu opinión sobre lo sucedido? Déjame decirte, Guillermo, que cuando pareciera que el presidente ha llegado a su máximo, se supera lamentablemente a sí mismo. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que el presidente de los mexicanos agrediera a los sacerdotes en nuestro país? Es increíble lo que está haciendo López Obrador. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que el presidente de los mexicanos agrediera a un comunicador porque simplemente no le dice sí, señor? Porque ese es el tema de fondo. ¿Por qué agrede a los papás de los niños con cáncer? ¿Por qué agrede a la oposición? ¿Por qué agrede a los medios de comunicación? ¿Por qué agrede a los sacerdotes? ¿Por qué agrede a los comunicadores como Carlos Alarraqui? Porque no aceptamos lo que está haciendo el gobierno. Fíjate nada más, en lugar de que el presidente diga me estoy equivocando en la estrategia de seguridad, porque la estrategia de abrazos no balazos lo que está generando es muerte en este país. En lugar de aceptar que se está equivocando en esa pésima estrategia, agrede a los sacerdotes. Los sacerdotes que están diciendo no podemos continuar con esta inseguridad y con esta violencia. ¿Cuándo íbamos a imaginar que a los sacerdotes los iban a asesinar en sus iglesias? ¿Cuándo íbamos a imaginar que a los sacerdotes les iban a cobrar derecho de piso los delincuentes? Lo que hoy está viviendo México es inaceptable. Y en lugar de que el presidente reconozca su error, haga un cambio de timón,
cambie la estrategia de seguridad, lo que él hace es aferrarse a esa pésima estrategia que hoy está generando más de 120,000 asesinatos. Yo te diría, es lamentable la posición de López Obrador y es lamentable la violencia que ejerce todos los días, ahora incluso en contra de los sacerdotes en México. Senadora Kenia López Rabadán, el Senado al que perteneces tiene atribuciones en política exterior y por eso te pido tu opinión sobre la próxima visita de López Obrador a Washington para reunirse con el presidente Joe Biden. La visita estará marcada por la tragedia del tráiler de la muerte en San Antonio, en el que murieron tantos migrantes, y por la ocurrencia del presidente de proponer desmontar la Estatua de la Libertad si el gobierno de Biden procesa y encarcela a Julian Assange. ¿Cuáles son tus expectativas del encuentro Biden-López Obrador? Déjame decirte que a mí me parece preocupante la posición internacional que López Obrador está tomando. Fíjate nada más, se pelea con Estados Unidos cuando es nuestro mayor socio comercial, en plena crisis económica, en donde millones de mexicanos están recibiendo dinero de sus familiares que trabajan en Estados Unidos y que les mandan dinero para salir adelante en este país. En lugar de que López Obrador busque cómo generar la mejor relación posible con Estados Unidos, siendo soberanos, pero también reconociendo la importancia de los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y de las remesas que envían a México para que sus familias puedan salir adelante, en lugar de generar una relación respetuosa, cordial, que genere beneficios para ambos países, lo que hace el presidente de la República, por cierto, increíblemente lo hizo el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, lo que hace es decir que va a generar una campaña para quitar la estatua de la libertad. Dime, Guillermo, es inentendible. Pero eso sí, a quienes aplaude, a quienes protege, a quienes acompaña, es a los presidentes que violan derechos humanos, porque para defender al régimen cubano, a lo que pasa en Venezuela, ahí está en primer lugar. Es terrible porque le gana esta obsesión ideológica en lugar de ganarle la prioridad de ser el representante de todas y de todos los mexicanos. Claramente, a unos días de su visita en términos internacionales, yo diría una de las visitas más importantes de esta administración, el presidente de la República nuevamente se vuelve a equivocar con un mensaje que no ayuda a México, que no ayuda a los mexicanos que viven en Estados Unidos y que no ayuda a las familias mexicanas que reciben dinero de sus familias de Estados Unidos. Muy, muy lamentable la posición de este gobierno y de este presidente. Kenia López Rabadán, finalmente déjame preguntarte tu opinión sobre los múltiples incidentes ocurridos en el metro de la Ciudad de México en los últimos días. Ha sido muy crítica por el hecho de que todo esto ocurre en la capital del país, mientras la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está en campaña. Lo que está pasando, Guillermo, es que la jefa de gobierno anda en campaña. Anda recorriendo el país en lugar de ponerse a trabajar para ayudar a los capitalinos. El sábado se incendia una terminal de la línea 9. Es esta línea que va, digamos, el metro va por arriba. El lunes se incendia nuevamente una estación de la línea 2. Es esta terminal que va a ras de piso, esta que atraviesa Calzada de Tlalpan, para quienes viven aquí en la Ciudad de México. En fin, no importa de qué línea estemos hablando y si está al norte, al centro o al sur de esta capital. Lo tristísimo
es que el metro se está colapsando y la jefa de gobierno anda en campaña. Es ilegal, pero además es inmoral lo que hace la señora Sheinbaum. En lugar de estarse gastando dinero en las lonas, en la propaganda, en las playeras, en las matracas, en estos carritos que ahora van anunciando a las corcholatas, lo que deberían de hacer es invertir el dinero de los mexicanos, el dinero de los capitalinos en el metro, porque más de 4 millones de mexicanos se transportan en el metro y hay claramente un colapso del sistema colectivo metro y la señora Sheinbaum parece que ni lo ve ni le importa. Es una negligencia terrible que pone en riesgo, Guillermo, la vida de los usuarios. Nosotros justo hoy en el Senado de la República llevamos una manta gigante para exponer lo que está pasando en el metro, en un metro incendiado, porque ¿sabes cuántas palabras los senadores de Morena le destinaron al tema del metro hoy? 0. Ni un párrafo, ni una línea, ni una palabra, porque no les importa la ciudad, porque no les importan los mexicanos. Lo que les importa, porque hoy fue solo una discusión en contra de la oposición, pero nada a favor de los capitalinos ni de los mexicanos por parte de Morena y sus aliados. Verdaderamente lamentable. Senadora Kenia López Rabadán, agradezco mucho tu presencia en el programa, como siempre. Gracias. Muchísimas gracias, querido Guillermo. Muy buenas noches y, por supuesto, continuaremos con las contramañaneras. Vamos por este segundo año porque es necesario que millones de mexicanos puedan saber la verdad, no los otros datos, los datos reales. Y así podamos entre todas y todos construir un mejor país que tanto se necesita ante este gobierno populista y negligente. Muchísimas gracias y bonita noche. Muchas gracias. Hasta pronto, Kenia López Rabadán. Enseguida regresan las fiestas de